Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan especial para ti? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos compartirte las buenas noticias que en Jesucristo hay vida eterna y plenitud de vida. Te invitamos también a que nos sigas y compartas estas enseñanzas, que estamos seguros van a ser de gran bendición para ti y los que te rodean. Y a la muerte fue porque Una parte importante en nuestras vidas es permanecer. Permanecer en los principios que fuimos educados o los principios que fuimos instruidos en la palabra de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, hay un tiempo de una palabra que se llama inflexibilidad. Esta palabra no es de mi autoría. Yo aprendí de un pastor hace años, puertorriqueño, que mencionó sobre este estado de inflexibilidad. El estado de inflexibilidad, dice Google, por ejemplo, dice, son esos instantes, momentos o situaciones que suceden de manera absolutamente inesperadas. Y nada viene a ser como antes. Son ciertas circunstancias en este tiempo de inflexibilidad en que las cosas cambian. Inflexibilidad es que estamos subiendo y de repente llega a un punto y comienza a descender. Esto se puede ver en nosotros como personas, en nuestros hogares como familia, en los matrimonios y en la nación también. Hablando de la nación, de lo último para empezar, lo que estamos viviendo ahora. Yo varias veces había dicho aquí, en mi casa, a mi familia, en la iglesia familiar, les había dicho que Ecuador, digo, qué bendecido que es, porque nosotros no hemos sufrido las guerrillas como en Colombia o el Perú. Yo venía anunciando eso. Y Ecuador, como se sabe, era conocido como una isla de paz, una nación de paz. Pero de pronto se ha convertido en el país más difícil de vivir, el país del terrorismo, el país de mayor violencia en el mundo. Increíble. ¿Cómo puede ser eso? Es ese tiempo de inflexibilidad. En los hogares también sucede eso. Digo porque yo he ministrado a ancianos que de ancianos quieren divorciarse o se han divorciado. Hay un pastor famoso, Charles Stanley, deben haberle oído o visto, ¿verdad? Él en el año en el año de 1995 se divorció de su esposa. A los 40 años de matrimonio, ya siendo de tercera edad. Y ella también, porque tenían un año de diferencia de edad. Ella también, ella murió en el 2014 y él en el 2021. Murió de 90 años y ella de 83 años. Y lo que la esposa es la que le pidió el divorcio, él no le quería dar. Desde el año 93 le venía insistiendo que quiere divorciarse por incompatibilidad, algo así ella sugirió. Pero llegó a divorciarse. Un gran pastor de una mega iglesia en Atlanta, Georgia, Charles Stanley, que justamente un panameño que vivió acá en el Ecuador, el Chema Reynoso, es el traductor al español. No sé si han oído de Chema Reynoso, yo he estado con él personalmente. A mí Margarita sí se acuerda.
una linda voz, tremenda voz de él. Y justamente él fue el traductor de Charles Stanley. Así sucede. Me acordé por esta causa de David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo. 830,000 miembros en el 2007, en el 2007 que le numeraron. Imagínense, de pronto en la edad ya de la tercera edad yo creo que comienza de los 65 años, pero creo que 75. Yo estoy en esa edad. Yo pensé que ya estaba en la cuarta, pero estoy camino a la cuarta. En esa edad le meten a la cárcel por 3 años, por malversación de fondos de la iglesia. Imagínense, ya siendo viejo, adulto, y un pastor con una unción tremenda. De pronto, por ahí, se dejó engañar por las riquezas de este mundo. Obviamente tenía imagínense las ofrendas, diezmos, ¿cómo habrá sido? Era millonario. Y él, por el hijo, se embarcó en unos negocios que fue a pique y le metieron a la cárcel. Y al hijo también le metieron a la cárcel porque no pagó los impuestos. El pastor de la iglesia Manmin, surcoreano también, David Yonggi Cho era surcoreano también, le metieron a la cárcel por acoso sexual. Increíble. Y también en la edad adulta. Yo cuento esto de los pastores porque los pastores no somos intocables. Los pastores podemos fallar. Todos podemos fallar. Y tenemos un versículo que está en Primera de Corintios. Romanos 9:21 leamos primero. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Miren aquí lo que está hablando esta palabra es que la fragilidad del ser humano. Nosotros somos débiles, podemos caer y fallar. Pero algunos de nosotros creemos que nunca vamos a fallar, especialmente conocemos de iglesias, yo también alguna vez pensaba así, nunca podemos fallar. Todos estamos proclives a fallar. Y si estamos firmes es solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que todavía estamos en pie. Solo por la misericordia de Dios. Pero hay un requisito importante, reconocer este principio, reconocer esta base. Soy débil, puedo fallar. Yo reconozco esto. Por eso, con mi esposa oramos en las mañanas y no nos dejes caer en tentación todos los días, porque podemos ser tentados de muchas maneras. De muchas maneras. En Romanos el capítulo 9, versículo 21, leamos. Dice, Primera de Corintios, el capítulo 10, leamos. Dice así, hay algunos versículos, del versículo 1 al 12 vamos a leer. Veamos desde el versículo 1 al 12. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, con este es el versículo que termina este pasaje. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Los hombres especialmente creemos que somos de acero, que no vamos a fallar. Especialmente los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, piensan que nunca van a morir. Nos pasa eso. Y todo ser humano, pero especialmente los jóvenes, porque están jóvenes. Y está bien, está bien. Los jóvenes están en el fragor de su vida, en la mejor etapa de su vida. Y ellos pueden hacer cosas, grandes cosas, pues cosas a veces increíbles pueden hacer. Hemos visto nosotros como en una patineta se dan hasta las vueltas y siguen, ¿no es cierto? En una bicicleta hacen piruetas y siguen el camino. ¿Cuántas cosas que el ser humano joven hace? Y está bien, los jóvenes deben aprovechar este tiempo de su vida, porque es la mejor vida, la vida más hermosa. En Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 9. Leamos el 9 primero. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo digo, hermanos, que como es la juventud, es la vejez. Les digo por mí mismo. Como es la juventud, es la vejez. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Si nosotros en nuestra juventud nos desbocamos, en la vejez nos va a pasar factura con el tiempo. Sigamos leyendo Eclesiastés. El capítulo 12, del 1 a 8. Acuérdate de tu Creador, le está diciendo a ustedes los jóvenes. Y aquí hay bastantes jóvenes, qué lindo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido,
y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerán el almendro y la langosta, será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que los dio. Sabio Salomón. Mientras hay juventud, es el tiempo en que más debe aprovechar. Y yo doy gracias a Dios por la juventud aquí presente. Que Dios les bendiga. Permanezcan en el Señor. Tengan cuidado de la inflexibilidad que algún día va a llegar. Yo digo por mí. Es ineludible que todos vamos a morir. Ineludiblemente vamos a envejecer. Yo doy testimonio de eso, ineludiblemente. ¿Qué quiere decir la palabra ineludible? Inevitable. Inevitablemente estoy blanco, ¿cierto? No se puede escapar. Entonces, amados hermanos, desde un principio tenemos que aprender a cuidar nuestra vida. A la edad de 16 años yo viví con mi abuelita, mi prima se acordará, mi hermano, Margarita, yo viví con mi abuelita. Ella se convirtió cuando yo tenía 16 años y me acuerdo clarito con un pastor que se entregó al Señor. Fue la primera en toda la familia que se entregó al Señor. Y ella iba a la iglesia del Divino Redentor y yo iba con ella. Y de joven. Pero nunca yo me convertí de veras al Señor en mi juventud. Yo iba porque había unos jóvenes, jugaban fútbol, más iba yo por el fútbol. Y pasó años. A los 16 años yo comencé a hacer físico-culturismo, 2 años en un gimnasio. Construí mi físico, mi estructura física y doy gracias a Dios por eso. Y como era físico-culturista, yo me cuidaba con la alimentación. Yo ya sabía sobre nutrición porque hace 70 años más o menos comenzó el físico-culturismo en Estados Unidos, que salieron estrellas de físico-culturismo como Steve Reeves. Steve Reeves era mi modelo, él fue artista de cine inclusive, hizo de Hércules, hizo de películas así donde mostraba su físico. Y ahí ya enseñaba que había que comer 5 veces al día. Imagínense que ahora están enseñando eso. Porciones pequeñas, varias durante el día. Y especialmente para los de la tercera edad. Ya sabía yo de dieta y yo me alimentaba bien. Y eso me sirvió de base para todo el resto de mi vida. Yo aprendí a nutrirme y he enseñado eso a mis hijos en la casa. Por ejemplo, las colas gaseosas no tomamos. Nunca en la casa. Mis hijos, nunca. Tampoco comíamos chatarra.
En primer lugar, porque éramos pobres. No teníamos como para una hamburguesa o para salchipapas. No. Por favor, salchipapas no coman. Yo desde entonces, qué rico que es. Yo embutidos no comía. Ahí está mi esposa. Y cosas así, que uno tiene que aprender a cuidarse. Pero ahora, gracias a Dios, hay buenos documentales sobre nutrición. Recibí uno que dice 13 desayunos que no debes comer. Está ahí en YouTube. Y ahí menciona algunas de estas cosas que yo te digo. La azúcar blanca, terrible. Hace más de 40 años vino un norteamericano, gringo, que le conocí yo en una convención en Estados Unidos cuando yo era misionero y fui de misión en Estados Unidos de costa a costa. Y estuve en una convención de los hombres de negocios del Evangelio completo. Y en esta convención le conocí a Paul Sánchez, que mi esposa se acuerda, y se acuerda de él. Estábamos en campaña en Cali, Colombia, por el año 75, 76 más o menos, calculen el tiempo. Y él vino y nos dio una enseñanza sobre nutrición. Y él justamente nos enseñó del azúcar blanca. Y yo una vez le invité a comer y él no tomaba azúcar, sino miel de abeja. Endulzaba con miel de abeja. Y él era de la tercera edad, pero se le veía su rostro y todo. Y él contó que él era agricultor. Y él contó algo extraordinario que yo creo que sí es verdad. Dice que a él le enseñaron los ángeles a cultivar la tierra en Estados Unidos. Imagínense. Yo creo que sí. Porque Estados Unidos ha sido una potencia en agricultura. Ha vendido, exportado toneladas de granos. Toneladas al mundo entero. Eso tuvimos en ese tiempo, imagínense. Pero nosotros seguimos tomando el azúcar blanca hasta que llegó hace años. Le dejamos totalmente, antes de que anuncien, como ahora, que dicen que el azúcar blanca no es buena. Imagínense. Yo creo que también Dios envió a este hombre para eso. Envió para enseñarnos esto. Pero no le hicimos caso. Pero al cabo de los años nos dimos cuenta, hace años, el azúcar anulamos. Blanca. También, siempre siendo físico-culturista y todo, comía huevos. Yo siempre he tomado huevos en toda mi existencia. Y salió que el huevo era malo, ¿sí se acuerdan? Que el colesterol, no, por ahí otra vez salió que no, la yema es buena. No, que la clara es la buena. Hasta que de repente en los últimos tiempos llegaron a decir, tenemos que pedirle perdón al huevo. Imagínense, nunca creí yo eso y mi esposa es testigo de eso. Nunca di crédito. Yo creo, por Dios, nunca di crédito. Entonces siempre he tomado de 2 huevos y un poquito más, todos los días. A veces mi esposa me dice, ya te has comido 2 huevos más. Porque yo durante el día otra vez yo me hago unos 2 huevitos más. Los huevos a mí me han encantado siempre. Pero de repente, alguna vez por un sobrino que encontré de mi papá, que mi papá, como era hacendado, él sabía desayunar con 6 huevos todos los días. Y ahí descubrí por qué me gustan tanto los huevos. Alabado sea Dios. Entonces, mucho de esto tiene que ver con nuestra vejez. Así como tenemos que cuidar la alimentación material y hacer ejercicio para tener buena salud, asimismo también tenemos que cuidar lo espiritual. Aquí acabamos de leer que todos comieron del maná. Todos comieron del alimento espiritual que Dios les dio en el desierto. Y bebieron de la agua espiritual que bebieron de la roca, la cual era Cristo. Alabado sea Dios.
Entonces hay un alimento espiritual para nutrir a nuestro espíritu. Así como debemos cuidar en lo material, debemos cuidar en lo espiritual. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que nos va a sostener cuando ya estemos en ese estado de inflexión es lo espiritual. En la vejez ya nos encorvamos, ya las piernas nos fallan, especialmente a los hombres, ya caminamos lento, ya nos olvidamos las cosas. Bueno, yo tengo excepciones, ¿no? Pero sí, a veces mi esposa me corrige, casi siempre. Como hoy día que estábamos orando. Estábamos 6 orando acá, y yo digo, los 4 que estamos. Mi corrector dice, estamos 6. Ay, ¿qué dije yo? 4. A veces yo paso de un cuarto a otro cuarto a la casa y digo, ¿a qué vine acá? Síntomas del estado de inflexión y la memoria. Cualquiera que me pregunta a mi hermano, que a veces siempre comemos juntos una vez a la semana por lo menos, me dice, ¿te acuerdas de qué? De hace un año, 2 años. ¿Cómo me voy a preguntar de hace un año, 2 años? Si fue la semana pasada me acuerdo, pero de hace un año, 2 años. A veces sí me acuerdo. A veces de ciertos hechos en particular sí me acuerdo, pero de otros no. Pero ¿cómo fue esto? Y mi esposa me tiene que ayudar mucho en esto. Vamos a leer el versículo que sigue. Perdón, leamos el Salmo 92, lo que leyó mi esposa. El Salmo, leamos el Salmo 92, ponle el Salmo 92, del capítulo 10 al 15, porque estamos hablando de lo natural, de la fortaleza física. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aleluya. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Jehová es otro. Amén. Vemos acá que el salmista está hablando de que estando en el Señor, estando nosotros espiritualmente bien delante de Él, Él va a fortalecer nuestro físico. Es verdad que el ejercicio, la buena alimentación, sí, pero el estar en el Señor, en ser rectos, en ser nosotros fieles a Dios, va a haber una fortaleza extraordinaria, sobrenatural, aún en nuestra vejez. A mí en brazo, nunca en el Ecuador me ha ganado nadie. Nadie. Un gringo americano negro me ganó en Estados Unidos. Pero mi hermano, ahora que tengo 84 años, me ganó. Tiempo de inflexión. Tendrán fuerzas, dice, como el búfalo. Alabado sea Dios. Leamos entonces, leamos el otro. El Salmo 1, el versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón, esto vimos la otra vez también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los justos. Y una cosa hermosa, maravillosa que todos tenemos aquí, que al momento de entregarnos al Señor Jesús, al momento de arrepentirnos de nuestros pecados, hemos llegado a ser justificados delante de Dios. Es decir, que aunque hicimos delitos, robamos, matamos o lo que quiera que hayamos hecho de lo más malo y pernicioso, en Cristo, por su sangre que nos perdonó todos nuestros pecados, hemos sido justificados delante de Dios para no ir a la cárcel eterna. Todo aquel que se ha entregado al Señor verdaderamente ya es justo. Que todavía cometemos algunas cositas, pero ya somos justos. El Señor ya no nos ve como pecadores. Porque pecador, como dije la otra vez, es el que practica el pecado. Ya no practicamos el pecado, pero a veces sí me olvido de ciertas cosas, fallo por aquí, por acá, que yo no le hablo ya pecado, sino deslices a veces que hemos cometido. Pero aquí está la promesa, estaremos verdes siempre y siempre daremos fruto. Alabado sea el Señor. Veamos Isaías, el capítulo 40, el Salmo 92, me salté. El Salmo, no, ese es el último. Veamos Isaías 40, 3, 30 y 31. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuchadme costas, esfuérzate. No, eso no creo que es. Amén. Sí. ¿Quieres confundir? A mi edad no vas a poder. Pero ve, hablando de una cosa notoria ahorita, desde que comencé a leer, los primeros versículos, no sé si se dieron cuenta que yo hacía un poquito de esfuerzo para leer, porque no tengo lentes. Pero los otros sí leí más rápido, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque me sé de memoria. Veamos entonces. No, espérate. Sí, Salmo 92. Amén. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jóvenes, mediten en esto. Cada día llevemos sabiduría a nuestro corazón. Que sepamos contar nuestros días. Mira, ahora cuando yo me levanto, sí, por la edad que tengo, yo sí le doy gracias a Dios por un día más de vida. Pero cuando era joven no me acordaba nunca de eso. Y es obvio. Nosotros no fuimos creados para morir. No fuimos creados. Fuimos creados para ser eternos. Y dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que no aceptamos la muerte. La muerte nos golpea duro, ¿verdad? Cuando murió mi mamá, yo lloré y clamé a Dios. Le dije, no era hora de que te lleves. Imagínense. Yo pensé que no debía morir todavía mi mamá.
Nos duele porque hay eternidad en nosotros. Y ustedes jóvenes saben eso, tienen eso. No podemos concebir la muerte. No podemos concebir que un ser querido muera, ¿verdad? No podemos, porque no estamos hechos para eso. Pero la realidad de inflexión es otra. Sí, vamos a morir y tenemos que estar preparados para eso. Y desde jóvenes, caminen con sabiduría, caminen con rectitud, para que les vaya bien en todo. Y si viene algún tiempito malo, ustedes van a estar resistentes para sobrellevar todo. Digan amén. Ahora sí, leamos el capítulo 15, del versículo 1 al 12, de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 11. Esto es lindo, mis hermanos. Esto guarden en su corazón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús está hablando. Todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pámpano quiere decir la rama. La vid, el árbol, el tronco, sale la rama. Y todo pámpano, porque en las ramas están los frutos, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, qué lindo. Por eso nosotros tenemos que compartir la palabra. Tenemos que salvar almas. Tenemos que ayudar, hacer el bien, mis hermanos. Sí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, aquí está la clave. El mensaje es de esto. Permanecer en él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en él, nos vamos a morir. Vamos a desfallecer, mis amados. ¿Y qué pasa esto? Se seca. Las ramas secas hay que cortar, hay que podar y echarle al fuego, no sirve de leña. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Amén. Permanecer en Él. Aquí sí vamos a leer Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada centrada en Él, solo en Él. Eso es un alineamiento con Él, con Dios y con el Espíritu Santo. Oremos. Sabemos que esta enseñanza ha sido de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Suscríbete y compártela. Además, síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos a este correo electrónico aquí en pantalla. Queremos escucharte. De igual manera, te invitamos todos los domingos a nuestro culto familiar en el Hotel Savoy Inn, Salón Las Rosas, al norte de Quito. Será un gusto inmenso conocerte. Dios te bendiga.